Hola familia, ¿cómo Hola están? familia, ¿cómo están? Buenas noches. O tardes o buenos Ay, sí, días. ¿verdad? No sabemos de dónde se conectan. Como siempre les digo yo, desde dónde están, se están conectando, desde dónde nos acompañan, escríbanos por favor. Nos encanta leerlos. Qué rico, otra oportunidad para vernos, para conversar. Este espacio tan hermoso que nos regala el Señor con un nuevo testimonio que la Virgen trae a este espacio. Voy a ser la primera sorprendida porque de verdad no lo conozco. Ajá, Mi esposo sabe que estoy diciendo la exactamente, verdad, es el verdad. invitado también sabe que estoy diciendo la verdad. Sí, sí, para mi esposa pues es sorpresa total. Yo tengo un poquito más de conocimiento del testimonio, pero no completo, entonces también va a ser una sorpresa para mí, pues porque no lo conozco completo. Bueno, pero muy importante, mira, es muy importante que estos regalos que nosotros recibimos, ustedes tienen una labor especial y es de compartirlo. Ese es el granito de arena, siempre se los decimos. Ujú. Déjale un comentario bien hermoso a nuestro invitado que se llama Julián y suscribirse porque así ustedes se dan cuenta cuando subimos contenido. Se suscriben a nuestro canal, activan la campanita para que les puedan llegar a notificaciones de cada vez que subimos un nuevo testimonio, un nuevo video. Y si alguno de ustedes quiere contar su testimonio y dar gloria a Dios en la hora feliz, nos escriben al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Ujú. Ahora sí, Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado, Julián Hoyos. Julián, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué como Alex, Dios? Ana, nadie como Dios, qué felicidad estar con ustedes y buenas noches o buenos días o buenas tardes a los que están escuchando y viendo. Qué felicidad estar con ustedes y bueno, y compartirles también un poquito de la historia mía, la qué historia del No, pues rico. Señor antes en mí. para, Amén. así es, antes para nosotros es un regalo, pues porque como siempre le digo yo a las personas, uno aquí se nutre muchísimo de lo que Dios ha hecho, uno ve que seguirlo a Él vale la pena, Sí, que, que escuchar todas estas historias se llena uno como de esperanza. Entonces, bueno, esta es una historia más para llenarnos de esa esperanza, de ese amor. Julián, hermano, pues como siempre les pedimos a nuestros invitados, si ellos quieren, que comencemos con una oración, si te parece. maravilloso, excelente. En el Listo, nombre hermano. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Jesús, queremos entregarte este ratico, este instante de gracia para que tú, Señor, reines en él, para que tú, Señor, reines en nuestros corazones, en los que vemos y escuchamos, en los que estamos en estos momentos, por lo menos de manera virtual, reunidos, aunque no podamos presencialmente, estamos reunidos, Señor, en tu nombre. Y tú, Señor, nos garantizas tu presencia cuando nos reunimos en tu nombre, Jesús. Por eso, gracias, porque estás presente, porque estás en medio de nosotros, porque nos regalas tu Espíritu Santo. Y a ti, Santísima Virgen María, queremos pedirte que cubras bajo tu manto maternal a todos los que están viendo este programa, a todos los que van a escuchar esta historia, para que sea una historia de las misericordias y las maravillas de tu Hijo en un alma, en nuestras almas, para que tu Hijo toque corazones a través de este programa. Y todos los que estemos escuchando y viendo y nos unamos, recibamos un regalo de tu inmaculado corazón, Madre, que tú nos regales una gracia especial que nos esté haciendo falta, una gracia especial que estemos necesitando. Especialmente, danos la gracia de decir que sí al inmenso amor de Dios, al plan de Dios para nuestras vidas. Danos la gracia de decirle que sí a esa historia de amor que el Señor quiere escribir en nosotros. Danos la gracia de decirle que sí a la autoridad de Jesús, a que Él sea el autor de nuestras vidas, a que de aquí en adelante ya ese cuaderno, esa historia, no la escribamos más nosotros, que la escriba Él mismo, que nuestra historia, nuestra propia vida sea transformada en una historia de amor del Señor. Regálanos, Madre, por tu intercesión ese milagro. A ti, Señor Jesús, te entregamos nuestros corazones, te entregamos todo lo que somos, para que cambies nuestra historia en antes y después de Cristo. Señor, queremos decirte que te amamos, que confiamos en tu sagrado corazón, que nuestras vidas, Señor, y nuestras historias te pertenecen a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en como el era en un principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. En Amén. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Padre, del Hijo Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. No, Amén. con esa oración ya, Ya ya arrancamos se, con no, pie ya se derecho. hizo preciosa. Seguro Bueno, que es evidente que el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, hermoso. Bueno, Julián, este espacio es tuyo, por donde tú quieras empezar, como te sientas cómodo. Gracias, no, mi Dios les pague de verdad, Alex y Anita, la verdad, por el espacio, por esta invitación, pues contarles. La verdad es que la historia mía es una historia de mucha misericordia de Dios. Eso es lo primero que hay que decir. Dios me ha tenido a mí mucha misericordia, mucha paciencia. Em, yo digo que al final del día es comprender que la fe significa certeza de que Dios me ama. Yo creo que eso ha sido lo más importante en mi vida. Si a mí me preguntan, oye, al final tu historia, ¿en qué la resumes? En eso, en que descubrir que creer en Dios, descubrir que existe la fe, tener fe, para mí es darme cuenta, o sea, reconocer que Dios me ama, sobre todo porque yo les cuento un poco primero mi infancia y cómo fue, digamos, mi familia. Yo soy hijo de dos papás que fueron católicos desde muy temprano de mi infancia y católicos entregados 100% al Señor. Mi papá, especialmente cuando yo tenía por ahí unos 7 años, él tenía una vida, digamos, un poco más desordenada, un poquito más como libre, por así decirlo, no muy convertida, él no era muy creyente, él tuvo una conversión bastante fuerte y bastante radical, y a partir de esa conversión nos cambia la vida de toda nuestra familia. Él nos había acostumbrado, obviamente pues yo era muy niño, pero digamos nuestra infancia inicial, hasta los 10 años quizá, estuvimos muy, digamos, estábamos acostumbrados a una infancia y a una familia de muchas aventuras y de mucha, incluso de algo de comodidad, por así decirlo, y de muchas, de inventos de mi papá. Mi papá era una persona muy, pues bastante acelerada y bastante de aventuras, de ponle, nos llevaba mucho a cabalgatas, hacíamos muchos paseos, íbamos a fincas y hacíamos cosas de pronto hasta extremas, nos ponían a hacer que 1000 deportes, que motocross, que cosas hasta o sea, mi papá era una persona que nos animaba a cosas bastante así, y él era una persona, yo creo que bastante aventurada, bastante acelerado, y tenía una vida muy fuerte, era una persona, un temperamento muy fuerte, yo creo que era un San Pablo, y el Señor lo tumba a él del caballo. Es, digamos, la historia de él tiene que ver pues mucho con la nuestra, porque cuando él se convierte, literalmente fue déjalo todo y sígueme. Él se entrega plenamente al Señor, al punto en el que él incluso sus trabajos, su empresa, las cosas a las que se dedicaba, las entrega por completo. O sea, mi papá fue una persona que decidió dedicarse 100% a la evangelización una vez se encuentra con el Señor. Él tuvo un encuentro en un grupo de oración a partir de una experiencia muy dura. Nosotros vivíamos en Barranquilla, estábamos teniendo él una realidad bastante dura, donde estaba siendo perseguido, extorsionado y todo, y él se vino a Medellín. En Medellín va a un grupo de oración, a un cenáculo, que en ese momento eran unos cenáculos marianos que hacían, eh, que lo invita en ese momento pues mi abuelita. Él va y se encuentra con un señor que se llama Rodrigo Jaramillo, que estaba dirigiendo ese cenáculo, que tenía unos cenáculos en ese momento, y él ve eso y no le gusta y sale corriendo, se sale, no le gustó eso, Rodrigo se le acerca y le toca el hombro y le dice, hermano, ¿cómo está tu alma? Mi papá cuenta que en ese momento sintió como una película de toda su vida, donde Dios le mostró todo lo que había hecho con su vida, y él se sintió pues mal, se sintió sucio, se sintió que tenía que cambiar. Parece que en ese momento como que le dice a Rodrigo, venga, no, yo quiero confesarme. Yo no sé si él como que entendió que Rodrigo era un sacerdote, y Rodrigo pues es un laico, es un hermano, amigo pues de comunidad. Y entonces Rodrigo le dijo, mira, pues yo lo que puedo hacer es atenderte, escucharte, pero obviamente confesarte pues es con un sacerdote. Mi papá el otro día se sentó todo el día a hablar con Rodrigo, y a él inicia ahí una historia de conversión radical, una historia de conversión que cambió nuestra familia radicalmente. ¿Cómo entra eso en mí? Pues yo era un joven, un muchacho, un niño que estaba acostumbrado a ponerle a verse Dragon Ball Z, a jugar con muñequitos, a verse pues todo el montón de muñequitos de televisión que pues un niño de pronto en esa edad se ve, y llega un señor de cabello blanco a mi casa
un señor pues a hacer unos grupos de oración en mi casa. Y veo yo que empiezan a sacar, eso era cuando yo era niño, todos los juguetes, empiezan a sacar todas las cosas y empiezan a prohibir un montón de cosas en mi casa. Por ejemplo, me dijeron, no, es que Dragon Ball Z eso es satánico y eso no se lo puede ver usted porque eso es satánico. Y esto también es satánico. Y yo, mi vida cambió drásticamente y un montón de cosas ya no se hacían. Y ahorita, ya antes de los paseos que se hacían, de pronto que ir a la finca, que inventar cosas, mi papá nos ponía a construir que con madera un barquito y no sé qué y hacer cosas, éramos muy así, todo eso cambió para siempre. Y ahora nuestros planes eran ir a grupos de oración, ir a retiros, todo cambió, o sea, la finca donde nosotros íbamos, ahorita es una finca de retiros y acá la casa todas las semanas había grupos de oración y habían personas que venían y hacían oración, de todo, o sea, nos cambió radicalmente la vida. A mí todo eso me entró mal porque yo veía todo eso y decía, pues, ¿quién es este enemigo? ¿Quién es este villano que me cambió todo lo que a mí me gustaba y lo que yo estaba acostumbrado? Me cambió la vida. Ya antes las comodidades que teníamos ya no las teníamos porque mi papá tomó decisiones fuertes en su vida en las que fue déjalo todo y sígueme. Entonces ya muchas cosas eran en función de la evangelización y todo era evangelización. Entonces de ahí me entró, digamos, como una especie, creo yo, como de actitud de escepticismo. O sea, yo no puedo decir que yo era ni ateo, pues propiamente, ni nada de eso, pero yo sí tenía a partir de ahí un rechazo muy fuerte hacia una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano, que es a la comunidad a la que hoy pertenezco. Un rechazo muy fuerte porque yo decía, estos son los culpables de que a mí me quitaran, pues todo lo que me quitaron en mi casa, todas las comodidades que tenía, y estos son los culpables y además esta gente como es de intensa y mantienen encima de mí que no, que tengo que ir a no sé dónde, que rezan por mí, que no sé qué. Y yo, con una soberbia terrible, crecí viéndolos a ellos como mis enemigos, como lo peor, como esta gente que, y por qué actúan así, por qué levantan manos y cantan, y por qué hacen estas cosas que, en fin, todo me parecía terrible y yo me sentía un extraterrestre. A mí me llevaron Julián, durante, Alex, sí, Julián, discúlpame. sí, sí. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Nosotros somos cuatro. Yo tenía un hermano Cuatro. mayor, tengo un hermano mayor que me lleva un año y medio y dos hermanitos menores. Entonces, la conversión de mis papás, en realidad, el golpe lo recibimos mi hermano mayor y yo, porque Mm. estábamos bien niños, mis hermanitos ya agarraron papás convertidos, digamos, porque ellos ya son una generación mucho más menor, entonces agarraron papás que ya vivían en la fe, vivían todo, pues, entregados a Dios. Eso, lo interesante es que mi hermano mayor siempre fue muy juicioso. Él fue, o sea, él era el hijo ejemplar en todo, en todo. Era el hijo ejemplar. El hombre era deportista, campeón nacional de patinaje, era, o sea, que duraba 4 o 5 horas diarias haciendo deporte, que viajaba por todo el país haciendo deporte, que las notas en el colegio eran perfectas. Él era hijo ejemplar. Y él, pues, era un ejemplo para mí en muchos sentidos, pero yo era la oveja negra. Yo era exactamente lo contrario. Entonces yo era el que perdió 2 años en el colegio, me echaban de colegios, todos los días peleaba en el colegio, me agarraba a puños. Además, como mi hermano era bastante musculoso, yo era bien flaquito, yo peleaba con gente en el colegio, me agarraba a puños casi todos los días. Y me acuerdo que hasta me agarraba a puños con gente mayor para que mi hermano entrara a defenderme. Y él, que era le tenían miedo, le tenían respeto, entonces él entraba y me defendía. Y él tenía que meterse y entonces eso era un problema para él, de todo. Y a mí me echaron de colegios, o sea, yo fui problema por todo sentido. Mis papás no sabían qué hacer conmigo. Y no solamente no sabían qué hacer conmigo, sino que me llevaban a retiros y no cambiaba nada. En cambio, mis hermanitos menores, ellos siempre sí fueron, pues, juiciositos, ellos tuvieron otro tipo también de educación, porque mi hermano y yo, digamos que conocimos y vivimos un poco mi papá antes y mis papás antes de la conversión y después, entonces quizá también normal, errores de padres que se tienen, eso hizo de nosotros que ante la fe reaccionáramos distinto. Ellos, mis hermanitos Samuel y Sara, los menores, entraron en lazos desde niños, fueron misioneritos camiseta amarilla, pues que servían en retiros, que hacían de todo, o sea, fue otra generación, digamos. Yo fui el de la mitad, que era el hijo problema. O sea, que no sabían qué hacer conmigo, no sabían dónde meterme, o sea, no sabían, me metían psicólogos de todos, los psicólogos decían, la verdad es que él no tiene nada, lo que es indisciplinado, lo que es que
no quiere aprender, no tiene actitud, o sea, era un problema. Y entonces, digamos que todo eso empezó a generar que mis papás de la impotencia me llevaran a retiros. Yo pude haber ido por ahí unos 7, 8 retiros de conversión. Mis papás veían esos retiros así, que decían personas así clave, me mandaban. Entonces yo iba siempre a retiros, o porque ellos veían así que era importante que de pronto logra tocar el corazón, lo evangeliza, o porque estaba castigado. Entonces, póngale que hice una barbaridad, me metí en problemas, lo que sea, y entonces ellos, de castigo, me mandaban a retiro. Entonces, no, y la verdad es que a mí al final lo que me pasaba era que yo hasta, y estas partes a mí hasta algo de vergüenza, me da contarlo, me da pena, pues hoy en día pensar en lo que como yo era, yo me burlaba de las personas en los retiros, me parece que no tenían sentido el ridículo, yo trataba de corchar a los misioneros que daban las charlas, o sea, por ejemplo, pues uno de la soberbia se siente como muy inteligente, entonces va y le dice, este no sabe de lo que está hablando, entonces le va a tirar preguntas para que se enreden, me sentaba atrás, ponía una cara horrible, y los misioneros, la verdad, muy hermosos, hasta rezaban por mí, me trataban de hablar, de meter conversación, y yo era terrible, yo era lo peor del mundo. Lo impresionante es que método eso, yo era muy escéptico, o sea, yo no creía en nada de lo que pasaba ahí, o sea, póngale que hacían una oración en grupo, en comunidad, que una bendición de María Auxiliadora, para mí todo eso era un invento, o sea, le estaban dando la bendición a las personas y yo veía que experimentaban algo que de pronto es muy común, por ejemplo, en muchos grupos de oración, en renovación carismática, hoy para mí eso es muy común, el descanso en el espíritu, por ejemplo. Yo decía, no, esta gente está tumbando a las personas. Estos los están empujando para que se caigan, algo están haciendo. Yo decía, a mí no me van a tumbar y yo no me voy a dejar tumbar. Entonces yo era así de pie y tal, y medio me les reía. Era muy fuerte eso. Lo tremendo es que yo salía de los retiros y yo me daba cuenta que estas personas salían felices. Yo decía, estas personas salen de estos retiros plenos de felicidad, llenos de felicidad. Y yo decía, yo en cambio no soy feliz. Yo en cambio no soy igual que ellos. Entonces ahí un poco yo me estaba ya dando cuenta de que había algo que me estaba haciendo falta en mi vida. Y a mí me pasaba, yo me acuerdo que yo me sentía vacío, yo me sentía que podía tenerlo todo, entre comillas, pero no tenía nada, o sea, me hacía falta la felicidad, me hacía falta sentirme digno, yo sentía que mi vida no valía nada, yo sentía que yo no importaba, yo en las noches no podía dormir, tenía 1000 pensamientos, como era que sea tan racionalista, a mí eso me generaba pensar demasiado las cosas y en ese pensar me metía en unas depresiones internas y en unas ideas internas de yo no valgo, yo no sirvo para nada, si en la escuela no sirvo, si en esto no sirvo, pues qué va a ser de mi vida, yo soy inútil, no sirvo. Entonces eso me empezaba a hacer muchísimo daño y al final mi conclusión era, yo no sé si Dios, pues seguramente Dios existe, pero yo no lo he experimentado, yo no sé qué es eso, o sea, yo no sé qué es eso de Dios. Y cuando a mí me decían Dios me ama, para mí eso era, pues, ¿cómo me va a amar si yo no me siento feliz? ¿Cómo me va a amar si yo no siento nada? O sea, si me amara Él, tomaría la iniciativa de hacerme ver que me ama de alguna forma y yo no lo estoy viendo en mi vida, yo me siento plenamente infeliz, o sea, mi vida no tiene ningún sentido. Mucho de esto yo me lo guardaba y yo era muy callado y era muy soberbio y muy arrogante y eso me generaba era un rencor hacia la gente, hacia como yo era ante las personas y yo pues hacía muchas cosas malas, pues sobre todo creo que una de las cosas que más en ese momento uno pues de joven, póngale, ya esto es la adolescencia, de los 12 a los 18, empecé a cometer muchos errores, a dejarme llevar por el agradar a mis amigos, a ser aceptado en un grupo y entonces si en el grupo decían que qué sé yo, el más macho es el que más enamora a mujeres y el que más tal cosa, entonces ese afán por encajar y por ser como todos creen que uno debe ser, y mi problema al final del día era, a mí no me sirve, a mí no me sirve creer en Dios, a mí no me sirve nada de Dios, porque yo tengo un plan de vida, yo tengo mi propio proyecto de vida, y las cosas de Dios no encajan con mi plan de vida. Entonces empezó a suceder que a mí no me interesaba que Dios estuviera en mi vida, o sea, a mí no me interesaba pensar en Dios o acercarme a Dios o lo que sea. Yo me acuerdo, de pronto esto ni lo he contado, pero no me acuerdo una vez alguien en un retiro dijo eso, o sea, una vez en un retiro alguien llegó a decir, oye, no tengas miedo a que si sigues a Dios, creas que Dios va a estar en contra de tu felicidad. Creas que Dios va a estar en contra de pronto hasta lo que tu corazón te pide. No tengas miedo a que la felicidad que tú buscas y deseas la puedes encontrar
si te abrazas a Dios. Incluso, decía esa persona, no tengas miedo a una tentación que yo creo que pues es del diablo, y es creer que si me acerco a Dios, Dios me va a echar en cara todo lo malo que he hecho, o lo malo que yo he sido, o Dios me va a juzgar a partir de eso. Que de ahí aprendí luego una cosa que ha sido una enseñanza en la vida espiritual, en el combate espiritual clave, y es que cuando uno va a pecar, el diablo te dice, acuérdate de la misericordia de Dios, mientras que Dios te dice, acuérdate de mi justicia. Pero cuando has pecado, después de que pecas, el diablo te dice, acuérdate de la justicia de Dios, mientras que Dios te dice, acuérdate de mi misericordia. Eso es una cosa que hoy la comprendo y que me ha servido muchísimo, porque es real. Uno cuando está ante una tentación, el diablo es el que te dice, no, tranquilo, Dios te va a perdonar, no pasa nada, hazlo. Dios te dice, acuérdate que las cosas tienen consecuencias, las cosas que haces están mal y tienen efectos. Después de que pecaste, el Señor te dice, puedes volver a casa, puedes iniciar de nuevo, puedes volver a empezar. El diablo, en cambio, el Apocalipsis le llama el acusador. Es el que te dice, mira lo que has hecho, mira lo que hiciste, Dios no te va a recibir porque mira la vergüenza que sientes, mira cómo te traicionaste y traicionaste a Dios. Yo esta verdad del combate espiritual que hoy conozco en ese momento me estaba atacando mucho. Yo decía, si es que Dios existe, ¿a qué Dios me voy a encontrar si yo he hecho un montón de barbaridad? Yo no he hecho sino hacer la vida imposible a todos los que están alrededor mío. ¿Cómo me va a recibir? O sea, era siempre una incredulidad hacia el amor de Dios. Siempre era eso. O sea, yo no creo que el amor de Dios exista, yo no creo que el amor de Dios sea real, no creo que Dios me ame. Entonces era al final de una especie de escepticismo. O sea, para mí Dios es una cosa por allá, detrás de Plutón en una oficina, y nada tiene que ver conmigo. ¿Qué cambió? Que en medio de eso, a mí mis papás medio me obligaron, yo creo que esa vez me fue como que, eso fue no tanto por castigo, yo estaba en una crisis personal bastante fuerte, en la que pues estaba en una tristeza personal interior, de pronto mis papás se dieron cuenta de eso, no me acuerdo, pero ellos me vieron grave, me vieron mal, me vieron como todo así, como, y dijeron, este es el momento para acercarlo a Dios, y ellos me prometieron que me iban a me iban a ayudar con un viaje, me iban a pagar un paseo que yo les estaba pidiendo, un viaje como a unos estudios que yo iba a hacer, a una cosa de emprendimiento que quería estudiar. Y me dijeron, listo, te la apoyamos, vas, pero antes tienes que ir a unas misiones. Yo no tenía ni idea qué son unas misiones. En mi vida había escuchado yo hablar de misiones. Y resulta que eran ir, ya esto no era un retiro, en los retiros ellos vieron que nada, y este hombre después de tantos retiros y nada, eso era duro de convertir 4.0, eso era súper imposible, No. pero entonces dijeron, mandémoslo a unas misiones a ver, pues, ¿qué pasa? Y era, nosotros vivíamos en Barranquilla, en la costa, eran ir a un municipio del Magdalena que se llama Fundación, que ahí me cambió a mí la vida, ese fue el quiebre de mi vida impresionante. Que le dicen Fundición, es un municipio bastante caliente, y para mí eso era una experiencia que pues yo la verdad me costaba mucho, porque era caminar por las calles, tocarle las puertas de las casas a las personas y hablarles de Dios. Yo de qué Dios iba a hablar si yo ni a Dios lo conocía, o sea, yo no tenía a Dios en mi corazón, a mí no me interesaba nada de Dios, entonces, ¿qué hacen estos mandándome a esto? Y con ese calor y no sé qué, yo dije, no, eso va a ser lo peor del mundo. Pues fue lo mejor del mundo, fue lo que me cambió la vida para siempre. Porque nos mandaban de a 4 misioneros, o fueron muchísimos misioneros. Para mí eso era rarísimo, porque yo nunca había visto católicos haciendo esto. Entonces yo decía, estos son como los testigos de Jehová, pero católicos, porque era ir a evangelizar en las calles. Yo creí que los católicos no hacían eso. Uno está acostumbrado a que los testigos de Jehová son los que lo hacen. Y ahí me di cuenta que los católicos hacen misión y debemos hacer misión. Eran 3 misioneros y yo, que no sabía qué hacer con mi vida, y pues estaba ahí en un limbo y no sabía quién era Dios y si me amaba o no. Y ellos, los 3 misioneros que iban ahí, me conocían perfecto, porque claro, toda la gente de la comunidad, mis papás llevan 20 y pico de años en lazos, estuvieron desde los primeros cenáculos y de todo, entonces toda la gente sabía quién eran mis papás y sabían quién era el hijo oveja negra de mis papás. Entonces todos rezaban por mí, todos eran como, ay, qué pesar de esos papás que mantienen rezando por este muchacho rebelde. Y estos 3 misioneros me conocían muy bien, sabían quién era yo y me intentaban conversar, hablar, evangelizar. O sea, mientras evangelizaban allá me iban hablando a mí. Y ellos como que me animaban
a que cuando visitamos a estas personas a veces hablara yo. Y yo les decía, no, la verdad es que yo, ¿qué voy a decir? Hablen ustedes, yo no tengo nada que aportar en esto. Ustedes son los que venden estas cosas, yo no, les decía. Y en medio de eso me pasó una cosa que me cambió a mí la vida para siempre. El Señor hizo un milagro muy grande. Y es que es normal que en algunas partes, ustedes se podrán imaginar, te reciben, en otras no te reciben, en otras te dicen, ah, bueno, gracias, en lo que sea, y hay otras en las que te invitan a su casa y te dicen, bueno, no, pase, les ofrezco algo, y te dejan que les hables. Entonces, estos misioneros hablaban del Evangelio, leían un pasaje del Evangelio, hacían una lección divina, lo que sea, con estas personas que recibían. Entramos a la casa de una señora, era una señora mamá, cabeza de familia, una señora con muy pocos recursos, con muy escasos recursos. eh, Ella nos recibe, nos hace pasar como a la sala de la casa y nos empieza a escuchar. Después de que nos escucha ella, nos cuenta lo que le estaba pasando. Y ella nos dice, miren, yo soy mamá, ya estoy muy entrada en años, soy mamá cabeza de hogar, tengo un hijo que tiene más o menos unos 17, 18 años, tenía en ese momento, la misma edad que tenía yo. Yo tenía también por ahí unos 17, 18 años, yo estaba en un décimo del colegio. Y ella nos dice, mi hijo tiene síndrome Down. Y a él, amigos, amistades, pues de ahí, pues del lugar, le dijeron que no entrara a las iglesias, porque en la iglesia le hacen daño a las personas, en las iglesias abusan de las personas. Malas amistades convencieron a este muchacho de que nunca entrara a una iglesia porque en la iglesia abusaban de las personas. Y él, este joven que tiene pues una realidad, una condición propia que es un síndrome Down, le costaba comprender que eso era falso. Entonces, cuando ella nos contaba, lo quería llevar a misa un domingo, él era incapaz de entrar, le daba pánico, o sea, le daba honesto pánico, nos decía ella, se ponía a temblar y estaba frío y no era capaz de entrar a una iglesia porque le daba miedo que le hicieran algo, entonces no quería entrar y no quería que su mamá entrara. Entonces ella me dice, yo llevo ya rato en el que no puedo entrar a misa un domingo porque no soy capaz, primero no tengo con quién dejarlo, segundo no me deja él ir y al final no podemos ir. Esta señora nos expone esto y pasa una cosa muy interesante. Y es que ella, estaban 4 personas, 3 misioneros y yo, me mira a mí, me señala y me dice, ¿y tú por qué no hablas con él? Y entonces, Sí. en ese momento, el que era casi, casi ateo, ahí dijo, ay Dios mío. Y entonces en ese momento yo dije, pues, bueno, la verdad, vamos a ayudarle a esta señora. Vamos a, pues qué pesar, pobrecita. Pues yo dije, oye, a mí, pues yo no quiero, yo no estoy aquí en plan de hacer nada, pero qué pesar de esta señora, le voy a hacer el favor, dije yo. Entro al cuarto de él, él estaba en su cuarto, pues en lo suyo, yo entro a su cuarto, él había visto a los misioneros, o sea, había visto que estaban ahí y me preguntó que si yo era, pues como un misionero, pues me dijo que sí, que era yo. Él me preguntó que si yo era misionero y yo le respondí una cosa muy fea, muy horrible, yo le dije, la verdad es que no. Yo la verdad es que ni siquiera creo que, ni siquiera sé si creo en Dios, le dije así. Eh, Cuando yo le dije eso, a él le dolió mucho, le generó como indignación, o sea, él se sintió como dolido, o sea, no puedo creer que yo le dijera que yo no creía en Dios. Y él me sienta en su cuarto y me empieza a exponer sus argumentos de por qué Dios sí existe y de por qué Dios sí nos ama. Empieza a hablarme, empieza a argumentarme de por qué Dios sí es real y por qué Dios sí existe. Y ahí me pasó una cosa que me cambió a mí la vida para siempre y es que yo a él lo empiezo a ver y yo no le entendía todo lo que él me decía. O sea, habían palabras que de pronto a veces no se las alcanzaba como a agarrar todas, pero había una palabra que él me decía nítido, me la hacía perfecto. Él me decía, me miraba siempre a los ojos y me decía, y no te das cuenta. Me decía, y tú no te das cuenta. Y yo escuchaba eso y me empezaba a pegar en el corazón, durísimo, porque yo sentía al Señor, sentía a Dios hablándome algo ahí. Sentí que algo estaba pasando raro, sentía que Dios me estaba diciendo, no te das cuenta cuánto te amo. Y empecé a ver mi propia vida, o sea, empecé a ver lo que yo había hecho con mi vida, los esfuerzos que Dios había hecho conmigo, de tantos retiros, de tantas cosas, para mostrarme que sí me amaba, que era mi gran drama y mi gran problema. Y luego me pasa una cosa que fue sobrenatural, que no tengo cómo explicar, que yo creo que ahí sí ya, pues a mí Dios me tuvo que mostrar con pruebas de que Él existía. Y es que cuando Él me está diciendo esto y me insiste y me habla y me mira a los ojos,
hay un momento en el que yo le veo el rostro y leo los ojos y estoy viendo el rostro de Jesús. Y estoy viendo al Señor mismo mirándome y el Señor me está diciendo, y tú no te das cuenta cuánto te amo. Ahí yo me Wow. quebré por dentro, o sea, me destruyó. Y yo me tiré al piso a llorar, me tiré al piso a chillar y que yo casi nunca lloro, o sea, yo tengo contadas las veces en mi vida que he llorado. O sea, creo que mi esposa, que tenemos un añito de casado, me ha visto llorar 2 o 3 veces en toda mi vida. Casi, pues y ese día me tiré a llorar. Y yo me tiro al piso porque yo, si este es Dios, me voy a arrodillar. Porque si esto es Dios, pues me voy a arrodillar. Y él me ve tirado en el piso llorando. Y dice, como, ¿qué le pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué? Entonces en ese momento me quiso como ayudar, como a levantarme y tal. Y yo dije, si este es Dios, le voy a dar un abrazo. Yo no sé ni le voy a pedir permiso, si este es Dios, lo voy a abrazar. Y fue el abrazo que me recompuso todo por dentro, o sea, me ordenó la vida. Yo sentí el abrazo del mismo Dios ahí. Y él me abrazó feliz, sin problema, me abrazó. Yo sentí el abrazo del mismo Dios ahí. Él sintió que yo estaba sufriendo de algo, que algo me había pasado, entonces me quería como sobar, como pobrecito, ¿qué le pasó? A mí eso me cambió la vida para siempre. Yo de ahí enseguida salí de ahí, enseguida agarré el celular y llamé a mis papás. Enseguida, lo primero que hice fue eso, salí, llamé a mis papás. Y los llamé, me contestó mi mamá y le dije, papás, ahora sí quiero ser misionero. Y mis papás se pusieron a chillar, mi mamá feliz ahí, hijo, hay fiesta en el cielo, no sé qué, mi mamá llorando y pues todos emocionados. ¿Sí? Y Y la, y ellos la muy, señora esperando a ver qué había sí, pasado. claro, y pues es Qué la, la hermosura. noticia que venía esperando, quién sabe hace cuánto estaban mis papás llorando, rezando y orando por esto, que ahí uno piensa tanto en este testimonio de Santa Mónica, de lo que le decía San Ambrosio, de un hijo de tantas lágrimas no se pierde. No Y, se y pierde. eso es una esperanza para los padres de familia muy grande, yo creo. Muchos papás que yo conozco que les cuesta mucho cuando sus hijos a veces se desvían y se van y la impotencia que un papá siente en no saber qué hacer ya, en qué inventarse para que su hijo vuelva a Dios. A veces el mejor consejo que uno puede dar es no deje de rezar. No deje de rezar. Mis papás inventaron 1000 cosas y seguramente muchas de esas cosas hicieron eso. Al final fue la oración de mis papás. Yo estoy aquí donde estoy gracias a la oración de mi madre y de mi padre. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí, estaría perdidísimo. Eso sí lo tengo claro. Qué hermosura. No, Entonces, sí. sí. ¿Y qué pasó con el chico? Bueno, él todavía está. Luego me llamaron a mí con el tiempo y me contaron que se hizo misionero, él también. De hecho, hicieron un evento por la noche porque nosotros hacíamos la evangelización para invitarlos a un evento por la noche que se hacía en la iglesia, en la parroquia que está en la plaza del municipio. Y él fue al municipio, él fue a la misa y al evento que se hizo. Me acuerdo que hubo una charla, Wilson Tamayo estuvo, Wilson dio una charla en la plaza, una charla impresionante, llena de gente, una locura. Y él estuvo ahí, estuvo en la iglesia, estuvo con la mamá. Cuando entraron a la iglesia, al final yo me despedí de ellos, la mamá se me acercó, me dio un abrazo feliz, llorando, y me decía, gracias, Julián, gracias, como si yo le hubiera ayudado en algo. Y yo le decía, no, pues gracias a usted, no saben lo que hicieron. Hermosura. Y yo era feliz ayudando con las bancas y entonces, o sea, yo me sentía ya misionero. Yo me sentía ya el más misionero del mundo porque literalmente se cumplió en mi vida eso que está en la Biblia, que dice, hay más alegría en dar que en recibir. O sea, yo ahí sentí que fui a dar una cosa que no tenía y la recibí. Fui a dar un Dios que yo no conocía y lo terminé conociendo. Y eso es una cosa preciosa. O sea, y él, de ahí, pues digamos que se sanó también en ellos el poder ir a la iglesia sin problema. Él descubrió, yo lo acompañé, entró a la misa, entró a todo feliz. Él mismo me abrazaba, me decía gracias. O sea, como si hubiera hecho yo algo. Y al final el milagro, el instrumento fue él. Y yo creo que eso es hermoso también. A veces uno yendo a evangelizar y uno yendo a servir, y ese ha sido hasta el día de hoy sigue siendo mi tema. O sea, yo les puedo decir cuál es tu lucha y cuál es nosotros siempre tenemos como una historia romance con Dios. Ha sido ese mi tema con Dios toda la vida, el sentirme amado con Dios cuando le sirvo. Porque ahí yo me di cuenta de una cosa muy grande, y es que cuando Dios nos llama a servirle, cuando nos llama a evangelizar, cuando nos llama a ser misioneros, cuando nos llama a ser instrumentos de Él, es porque Dios nos ama y porque Dios nos tiene misericordia. Es decir, yo siempre pienso en esto. Cuando la Virgen se le aparece, la Virgen de Guadalupe se le aparece a San Juan Diego,
a Juan Dieguito, y le dice, yo quiero que vayas y hables con el obispo Zumárraga y le digas que construya una capilla en el Tepeyac y haga esto. La verdad es que la Virgen se le pudo haber aparecido al obispo. O sea, la Virgen no tenía ninguna razón para aparecérsele al indiecito y pedirle al indiecito que vaya y hable con el obispo, porque la Virgen le puede decir al obispo, hágame esto, me hace el favor, y el obispo le dice que sí. Pero la razón por la que se le aparece a Juan Dieguito es porque él necesita sentirse amado por Dios en ese camino de servicio que él hace. Y yo descubrí eso ahora que soy misionero. O sea, yo llevo 10 años, tengo 29 años. A los 18 más o menos, llevo 11 años. A los 18 que inicié mi camino de conversión, estos 10 años soy feliz a tiempo completo. Soy feliz. Les puedo decir una cosa, yo antes era infeliz todos los días. Hoy en día soy feliz todos los días. A mí no me pasa ya, y a mí a veces hasta me da como hasta miedo decirlo, pero confiado en Dios siempre lo digo, y el Señor sabe qué hacer con mi vida. Cuando yo tengo algo que me da tristeza, mala noticia, tragedia, lo que sea, y habré tenido mis momentos en los que han sido muy duros, mis momentos duros y difíciles a nivel personal, familiar, episodios que uno dice, uy, durísimo esto, a mí no me pasa que una tristeza me dure más de un día. No me pasa, no me volvió a pasar en 11 años que tengo. No me volvió a pasar por una sencilla razón. Es que yo ya conozco mi medicina. Yo ya sé dónde está la salud de mi alma. Yo cuando estoy triste, cuando me hace falta algo, cuando me siento vacío, voy al Santísimo y me tiro al piso a los pies del Señor, me arrodillo, le digo, Señor, yo sé que yo solo no puedo, yo no soy capaz. Yo sé que mi historia es una historia de cuánto tú me amas. Tú, Señor, te encargas de todo. Y salgo de ahí feliz, salgo de ahí nuevo. Me ha pasado siempre. ¿Cuál ha sido mi tema ahorita siendo misionero? Una cosa muy fuerte que ha sido toda la vida y es que antes, digamos que el hombre viejo uno siempre lo visita, o sea, uno siempre tiene el hombre viejo ahí acechándolo un poco y acercándosele y tentándolo. Mi gran tema ha sido sentirme amado por Dios. Y muchas veces me ha pasado que a mí en mi casa además me enseñaron a ser muy apostólico. Mi papá es una persona exageradamente apostólico, y él siempre se fue así, no solo en el apostolado, sino en todo, en nuestra vida como familia. O sea, yo les pongo un caso, mi papá era una persona que nunca en la casa nos podía ver durmiendo. O sea, mi papá es una persona, una energía impresionante. Entonces nos veía durmiendo, nos agarraba del dedo gordo del pie y nos decía, levántense, perezosos, y nunca nos dejaba, digamos, como estar quietos o tranquilos, nunca nos podía ver cómodos. Luego esa lógica él la tiene para su evangelización. Mi papá es un hombre evangelizador impresionante y yo no quería ser así, yo quería ser como más tranqui, más lo que sea, pero él me metió esa dinámica de apostolado. Y a mí me pasaba una cosa, y es que yo sentía, y ha sido mi tema y siendo misionero, mi gran crisis, mi gran dificultad, es el cansancio cuando eres misionero, el sentir que trabajas y te revientas por Dios. Me acuerdo, hay una historia que cuenta un obispo, Monseñor Munilla, que me sirvió mucho, que se le acerca a un niño y le dice al obispo, se le acerca a un niño, los niños tienen eso, que esa honestidad brutal, esa honestidad como muy directa, los niños dicen las cosas que nadie dice así muy de fuerte, esa honestidad brutal. Un niño llega y le dice al obispo, lo mira en una iglesia y le dice, oye, ¿tú trabajas para Dios? Dice, oye, ¿tú eres amigo de Dios o solo trabajas para Él? Le dice el niño, ¿tú eres amigo de Dios o solamente trabajas para Él? Cuando Monseñor cuenta esa anécdota de eso que le dijo ese niño, que le marcó profundamente a él, porque él dijo, a ver, yo soy un trabajador de Dios o soy un amigo de Dios. A mí eso me impactó mucho, porque uno, si mi tema siempre ha sido el sentirme amado por Dios, hay una cosa importante, cuando tú inicias el camino de conversión no significa que el otro día ya todo lo tienes claro, ya todo está perfecto y ya tu vida, obviamente tienes miles de luchas, y yo he tenido mis luchas internas siempre. Mi lucha siempre ha sido ese tema. O sea, los 10 años que llevo de misionero es, Señor, siento que me desgasto mucho por ti. Señor, quiero sentirme amado por ti. Quisiera sentirme amado por ti. O sea, sé que me escogiste no para que te trabaje y para que salve el mundo. Puede que yo salve una sola alma o no salve a ninguna. Tú me escogiste para, siendo instrumento, sentirme amado por ti. Para yo ser el primero que recibe esas gracias. Y a mí eso ha sido mi tema. Ha sido mi dolor, por una parte, mis crisis han tenido que ver con eso, cuando me siento cansado, cuando me siento reventado, pero también mis alivios y mis encuentros con la misericordia de Dios, mis momentos más hermosos con Dios, han sido cuando el Señor me ha dicho, oye, puedes descansar en mí, puedes descansar en mi corazón, en mi pecho como San Juan, puedes encontrarte conmigo en el Santísimo y recibir ahí todo el descanso que necesitas. Eso ha sido una cosa preciosa, hermosa, y ha sido todo mi proceso. Incluso cuando yo entré a Lazos,
ahí también tengo que decirles, cuando yo empecé a caminar en las cosas de Dios, uno a veces cree que el recién converso entonces ya va con toda y está claro, y entonces ya él renunció a todos sus vicios y Dios le dio una gracia de que todo lo que tenía atrás se murió para siempre. No es, por lo menos a mí, muchas cosas todavía me acechaban. Y en gran parte mi escepticismo todavía me acecha hasta el día de hoy. O sea, yo a veces veo oraciones o cosas que Dios está haciendo en mi vida y yo digo, esto sí será Dios. Y es claro que es Dios. Y aún así, mi mente, a veces dicen que el más racional es más inteligente y no sé qué. Yo creo que ser tan racionalista puede ser una desventaja. O sea, yo siento que yo siempre digo, yo soy un sobrepensador en rehabilitación. Yo estoy aprendiendo a no pensar tanto, porque, y me lo han dicho muchas personas, a mí no se me olvida una vez en una oración, perdónenme que yo cuente tanto, yo hablo mucho, No, ustedes me es- van, Tranquilo, me van guiando. no, Me acuerdo de una oración, una no es señora se me acerca una vez y me dijo una cosa muy poderosa, muy simple, pero muy poderosa. Una oración, no sé qué, una señora que tenía muchos dones y el Señor muestra muchas cosas. Yo creí que me iba a decir una cosa así impresionante, así como, no, Dios te manda a decir que tal cosa, lo que sea. Se me acerca en la oración, una señora en una oración, pues, y me dice una cosa que me dio hasta risa en ese momento, pero me ha pegado muy duro. Me dice, oye, ¿cierto que nadie habla del sagrado cerebro? Siempre se habla del sagrado corazón. Y ya, y se fue. Y eso fue todo lo que me dijo. Yo me quería enloquecer. Yo, ¿cómo así? ¿Eso qué significa? O sea, explícame bien, dame detalles, pues, porque yo siempre he sido muy racionalista y todo eso. Hoy lo entiendo perfecto y eso me ha pegado durísimo. Yo tengo un problema y es que es impresionante. Yo puedo tener un milagro de Dios al frente de mí y me cuesta tanto creer que es Dios. Y es evidente por todas partes que es Dios y es mi lucha toda la vida. O sea, lo que quiero decir con esto es, no creamos que porque yo me decidí a seguir a Dios al otro día, todas mis debilidades se fueron. Muchas veces tus debilidades te van a acompañar toda tu vida, como San Pablo cuando habla del aguijón y dice, oye, este aguijón nadie me lo quita. El Señor le dice, pues en tu debilidad vas a encontrar fortaleza. O sea, vamos a tener siempre algo que va a ser nuestro drama y parte de nuestra historia, porque seguramente nuestra historia va a tener que ver cómo el Señor se glorificó en esa debilidad que tenemos. Mi gran debilidad es que pienso demasiado las cosas y me cuesta creer el amor de Dios que me tiene. Entonces, como sé que estoy enfermo de eso, por así decirlo, así como si estuviera enfermo de una adicción o un vicio, lo que sea, sé que esa es mi enfermedad, sé que todos los días debo ir a mi medicina. Y yo sé que el Señor a uno no lo termina, de pronto a veces pasa, el Señor a uno no lo termina de sanar del todo, porque a veces, si uno ya termina sanado del todo, entonces ya uno no vuelve. Porque nosotros los seres humanos somos así a veces, que si ya uno dice, Señor, ya tengo todo lo que necesitaba de ti, entonces ya no te necesito. Bendita necesidad. A mí hace poquito, la semana pasada, fue mi tema de oración. Yo sentía culpa un poquito, les cuento una cosa que me pasó la semana pasada. Sentía culpa porque yo decía, Señor, cuando más necesidad tengo de ti es que más vengo al Santísimo, más vengo a orar. Y sentí que el Señor me lo dijo, no sé si el Señor me lo dijo, fue idea mía, pues me cuesta entender eso, yo no soy que el Señor así me hable, o sea, he visto que hay personas que Dios les habla impresionante, a mí me cuesta, pero sentí que eso como que de pronto Dios me lo dijo, que me dijo, pues bendita culpa, bendita necesidad, ojalá tuvieras necesidad todos los días, entonces aquí estuvieras, en vez de sentir culpa porque me necesitas y entonces medio, Señor, vengo aquí porque tengo el interés de pedirte, aprovéchate de tu necesidad y decirle, Señor, gracias a Dios que estoy necesitado porque eso me hace venir otra vez aquí. O sea, cambia la película, ponla al revés. Gloria a Dios que volviste por necesidad, aprovéchate esa necesidad para seguirlo buscando. Y eso hasta me ha ayudado, pues. Es bueno sentirse siempre necesitado. Es bueno siempre sentir que soy incompleto, que me hace falta, y está bien estar limitado, que no puedo yo solo. Yo me acuerdo, y esto es anécdota, cuando inicié mi proceso de conversión, me pasó que el corazón, ¡pum!, se movió durísimo hacia Dios, la cabeza se quedó atrás. Entonces el proceso de enseñarle a mi cabeza que ya no tiene toda la razón, que ya no va a ser la que va a dirigir todo, que las cosas no todos son mis razones, sino que muchas veces es lo que el Señor muestra y pum, y eso es suficiente. Fue un proceso duro, o sea, para mí fue un proceso luego en la parte intelectual muy dura, en leer libros, entender por qué las verdades de fe son lo que son, por qué la iglesia enseña lo que enseña y sostiene lo que sostiene, que muchas veces uno dice cómo la iglesia enseña estas cosas en estos tiempos, y la gente hoy en día dice, no, la iglesia debe adaptarse a los tiempos nuevos, todo eso. Ujú.
fue un proceso de empezar a comprender por qué Dios, por qué la iglesia, por qué toda esta autoridad, y un proceso también de aprender a enseñarme que yo no voy a resolver todo con mi cabeza, que era mi problema antes. Yo estaba acostumbrado de que si tengo 1000 preocupaciones en la cabeza, las resuelvo pensando otras cosas que sean razones mucho más inteligentes que mis preocupaciones. No, ya después me di cuenta, eso no sirve de nada. Lo verdaderamente de fe es cuando tengo preocupaciones, voy a responderle a mis preocupaciones, no con razones, no con otros pensamientos que parezcan inteligentes, sino con oración. Como dice el apóstol San Pedro en una carta que dice, descarguen sobre él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes. O sea, de ahí en adelante ya me di cuenta que las preocupaciones son una alerta de mi cabeza a que tengo que orar. El Señor me está diciendo, es momento de orar. No es momento de pensar, de sobrepensar, de sobredimensionar las cosas, de planear con tu cabeza cómo hacer las cosas. No, es momento de orar. Y empecé a resolver mis problemas con oración. Empecé a resolver mi vida con la oración. Me cambió por completo. Cuando entré a Lazos, me pasó que al principio yo era como, todavía mi cabeza me decía, esto es ridículo, yo por qué estoy haciendo esto. Por ejemplo, para mí una cosa terrible era que algún día me encontrara con amigos míos del pasado, del colegio, de lo que sea, viéndome en una dinámica. Por ejemplo, ustedes saben que en Lazos, por ejemplo, hacemos dinámicas y levantan las manos y bailan, no sé qué. Yo, la pura soberbia, decía, ojalá nadie nunca me vea haciendo eso. Dios, que es tan santo y tan hermoso, me pone gente al lado que me vea para quitarme todas esas vergüenzas y para quitarme todo eso. Cuando entramos... Sentados en primera fila. Y en primera fila, o sea, es que Dios hace eso, o sea, Dios tiene ese sentido del humor, es hermoso. Me acuerdo cuando entré a la comunidad, nos dicen, oye, ¿qué misión quisieras entrar? Y pues nos ponen, digamos, como a escoger en qué misión sientes un llamado, cuál te gusta más, qué misión retiros, qué misión, en fin. Yo era tan horrible, todavía tenía que eso es el hombre viejo ahí peleando, que yo decía, ¿en cuál de todas estas misiones rezan menos? ¿En cuál de todas será que menos rezan? Dije yo. Y entonces yo decía, retiros, con no, que adoración no se deben rezar todo el tiempo, yo no quiero. Y entonces vi Misión Provida y dije, bueno, de pronto en esa misión hacen más cosas de actividades y no sé qué, y obras y apostolados y todo eso, no deben rezar tanto. Y me metí por esa razón tan miserable. Pero mi Dios es tan grande que estando allá me agarró y me... O sea, muchas veces uno hasta por razones equivocadas busca lo que Dios quiere que uno haga. Eso es muy chistoso. Y Dios se valió de esa cosa, de mi propia miseria, por así decirlo, y de ahí me mostró una parte grande de mi vocación, que ha sido el tema de la defensa de la vida, el tema pro vida, que desde mi conversión lo he tenido en el corazón, porque desde la vez que el Señor me mostró su rostro a través de un niño, de un joven con síndrome de Down, el Señor desde ahí siempre me dijo, míralo, y mira a ese muchacho y mira cuántos abortan. Y mira a cuántos de ellos son olvidados en este mundo porque son por malformaciones, por lo que sea. Y ellos no son más que mi rostro. Son mi rostro a veces crucificado. A ese niño que tiene una malformación y lo desechan, a ese niño que tiene lo que sea y lo desechan, ese soy yo, que por mi malformación en la cruz, por mi rostro destruido, me desechan, que porque aparentemente débil en la cruz me persiguieron, me acabaron, me mataron. Y el Señor a mí me dijo una cita bíblica que me quedó siempre, que es Mateo 25:40, cuando el Señor dice, lo que hiciste por estos mis más pequeños, por mí lo hiciste. Y una cosa que me pasó entonces, estando en Misión Provida, es que yo que creí que iba a ser la misión más humana, menos espiritual, Dios me empezó a mostrar razones muy profundas, muy espirituales, así todas casi místicas, de por qué es necesaria la batalla Provida, la defensa de la vida. De cómo cada vez que salvas una vida, estás salvando al mismo niño Jesús en el vientre, porque no hay, cuando el Señor dice, mis más pequeños, por mí lo hiciste, ¿cuáles son los más pequeños de todos? No hay ser humano más pequeño que un bebé en el vientre. Cuando el Señor nos muestra esos bebés en el vientre y después nos muestra, por ejemplo, la Eucaristía, descubrir que nuestro Señor en la Santa Misa se hace del tamaño de un bebé en el vientre. Se hace así de pequeñito porque la primera comunión fue la de la María Santísima en el vientre, cuando ella lo recibió. Es cuando el Señor a mí empieza a mostrar que no sé si esto es, no sé si es revelación, el Señor me lo fue porque fui comprendiendo, por ejemplo, cosas tan fuertes como el que el aborto es el mayor ataque directo hacia la Eucaristía, porque las mismas palabras que nuestro Señor dijo
en la Santa Misa, en la Última Cena, son las palabras que dicen hoy las abortistas para justificar el aborto. O sea, el aborto es una cosa blasfema. O sea, las mujeres que dicen, que justifican el aborto dicen, este es mi cuerpo. O sea, la expresión, el argumento más utilizado a favor del aborto, la autonomía corporal. Este es mi cuerpo y con él hago lo que quiera. Esas mismas palabras las pronunció nuestro Señor en la Última Cena cuando dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Nuestro Señor, muriendo a su cuerpo, nos da vida a nosotros. Estas personas, garantizándose supuestamente su propia vida mejor, más cómoda, lo que sea, matan a su propio hijo. Y yo vi todo eso y yo dije, hay una conexión, empecé a ver una conexión entre la vida en el vientre y la Eucaristía. O sea, me enamoré mucho de un santo que se llama Fulton Sheen y este hombre enseña que hay dos lugares en el mundo donde siempre se nos garantiza un milagro, donde siempre va a pasar un milagro. Es en el altar, en la Santa Misa y en el vientre de una madre. Y él decía, la maternidad es una Eucaristía natural, es una encarnación, así como Cristo se encarna en la Santa Hostia y se hace carne para nosotros, ahí también hay otro Cristo que se encarna cada vez en el vientre, que está en peligro de ser asesinado, que está en peligro de ser crucificado como lo fue nuestro Señor, que está en peligro de órdenes de matar, como Herodes dio la orden de matar a ese niño apenas nació. O sea, estos niños en el vientre hoy están caminando un vía crucis. Y uno ver ahí al Señor te hace entender que uno defiende la vida no solamente porque hay que injusto que maten a bebés, por supuesto, eso es una injusticia mayor, pero es especialmente porque es un ataque directo contra el acto de amor más grande que Dios tuvo por nosotros, que es el de quedarse con nosotros en la Santa Misa. Y entonces el acto de amor más grande le están, digamos, están burlándose de él, están persiguiéndolo con el acto de odio más grande que hoy hay, que es el de acabar con la vida de un propio hijo. ¿Y para qué? ¿Y por qué el Señor me empezó a mostrar todas esas cosas? Yo creo, porque el celo apostólico yo creo que nace del dolor. Cuando tú ves algo que a ti te duele y tú no eres capaz de convivir con eso ahí. La Madre Laura, Santa Laura, dice eso. El celo apostólico es una herida en tu corazón. Cuando el Señor te abre una herida y te abre los ojos y te muestra que el amor no es amado, que hay un lugar donde el amor no es amado, y te dice, y dice la Madre Laura, esa herida no se sana hasta que el amor sea amado. Y a mí el tema pro vida se me volvió una herida, porque es que con eso el Señor se me mostró, yo con eso conocí a Dios. Y esa herida que sentí en el corazón es la que me hace dar la vida, o sea, digamos, dedicar mi vida plenamente a la defensa de los niños en el vientre. Ya no es una, y lo impresionante de todo esto, en mi historia ha sido que yo empecé todo esto simplemente porque quería meterme en un lugar donde no se rezara tanto. Y el Señor tiene unos planes que uno no tiene ni idea lo que tiene después de eso. Y es la razón por la que hoy estoy hasta donde estoy. Yo ahorita, en todo esto de conciudadanos que hacemos, todo esto, al final del día, el Señor simplemente me ha ido llevando sin yo darme cuenta, sin yo saber qué viene después. Esto es muy importante. O sea, el Señor en tu vida, cuando te llama, Él te muestra máximo 2 semáforos hacia adelante. Es como que, oye, este es el camino, tú alcanzas a ver 2 semáforos, de allá en adelante no ves más nada. Me acuerdo, pues, cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿dónde vives? Él no les dice, yo vivo en tal parte y vamos a vivir allá y después van a hacer esto y después vamos a hacer milagros y vamos a hacer estos otros milagros, a mí me van a crucificar, voy a resucitar, a ustedes los van a matar, ustedes van a ser mártires. El Señor no muestra nada de eso. O sea, el Señor cuando te llama no llega con un folleto diciéndote, oye, este es el itinerario de todo tu proceso conmigo y vas a terminar muriendo mártir crucificado al revés en tal parte. No sé qué. No te muestra nada de eso. El Señor solamente te dice, ven y lo verás, sígueme y vas a ver lo que voy a hacer. Y uno arranca y el Señor se encarga del resto de la historia. Ay, no. Estoy enamorada. No, mejor dicho. Pero tienes claramente unos dones preciosos. Mejor dicho, Lo que el Señor. aquí. No, y la verdad es Yo que. creo que toda la familia Regálame tu Historia está así. La verdad es que el Señor, yo creo que una cosa que a mí me ha regalado es mucha pasión. El Señor me ha hecho apasionarme mucho por esto. Y creo que ha sido, la verdad, una misericordia de Dios conmigo muy grande, porque uno ve la propia vida y las propias miserias y uno dice, Señor, tanta gente para llamar y por qué lo escogen a uno. Y además, un dolor en el corazón que el Señor me atravesó. O sea, hace que cuando a ti te duele algo, te apasiona eso, o sea, te enamora y entiendes que estás viendo al Señor ahí crucificado y no te puedes quedar quieto. O sea, no hay razón para que después de todo eso que el Señor te hace ver, te quedes sentado mirando al techo. Y ahí es todo,
yo creo que es el inicio de un llamado apostólico. Yo creo que es el inicio del celo apostólico. Que te duela, o sea, que sientas dolor. Porque el dolor es el que hace que luego la comodidad te incomode. Ya no quieras estar tranquilo y no busques una vida tranquila, acomodada. No, o sea, es imposible que quieras tener una vida cómoda después de que te duela tanto en el corazón, porque dice eso y el tiempo que pierdo. Como dicen, ¿verdad? El tiempo perdido lo lloran los santos. Ay, Dios mío, si Uy, no, esa historia me tiene enamorada, es no, porque pues, yo lo que más sentí en tu historia es algo que escuché, o sea, lo he escuchado mucho, pero esta semana volví y lo escuché, y es que el Señor actúa en lo sencillo. O sea, en lo más sencillo es donde Él más actúa. Nosotros lo estamos buscando siempre en cosas grandes, extraordinarias. majestuosas. Mira ese proceso tuyo de conversión buscando retiro tras retiro y el Señor simplemente Estaba ahí en un joven, en un muchacho coqueteando. de tu misma edad, te tocó el corazón, En lo que uno menos espera. Eso es lo más en lo que impresionante. menos No, pues, esperaría. qué Y en el hermosura. momento en el que menos esperabas, pues porque la señora hubiera podido elegir a cualquiera de los otros que estaban contigo, los tres misioneros y tú acompañándolos y el Señor no es que lo necesites a usted. Vaya, entre, que no va a salir igual. Julián, definitivamente te tiene cargado. Y como dices tú, sí, no has visto sino 2 semáforos, pero ay bendito. Esa reflexión me Téngase pareció genial. porque Esa reflexión me pareció espectacular porque uno muchas veces quiere conocer la ruta completa. Es que yo necesito saber. No, 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 pero es que, venga, es que no hay cómo saber la ruta. Usted simplemente entréguese, déjese amar, que él le irá mostrando, él le va aprendiendo el semaforito y después conocerás el otro y después conocerás los que siguen. Es que, pero téngase, Julián, mijo, porque a usted le tiene muchas. y es que yo creo que a Dios le encanta sorprendernos. Yo creo que al final, y a mí me decía mucho Fray Nelson Medina, Dios siempre tiene mejores ideas. O sea, Sí, claro. uno está muy acostumbrado a quiero contarle al Señor todos mis proyectos y mis ideas. Y la verdad es que el Señor, yo creo que tiene en cuenta siempre nuestros deseos, no tanto nuestras ideas. Esa sería es una conclusión que yo he hecho. Dios responde a todos los deseos de tu corazón, siempre. Estoy convencido de eso. Toda inquietud que hay en tu corazón, cuando se la pides con recta intención, con generosidad, o sea, se la expones al Señor, el Señor responde. A las ideas, Él las mejora. Él tiene mejores ideas. Y en eso uno, lo que os decías, Alex, o sea, ahí es que es confiar que el semáforo siguiente, seguramente el Señor tiene una historia muy hermosa con nosotros de ahí en adelante, que no significa vida exenta de sufrimiento, ni dolor, ni de dificultades, pero sí una vida en la que el Señor mismo nos va mostrando el por qué, el para qué, y el Señor nos va acompañando. O sea, lo que el Señor siempre nos garantiza no es tanto que la vida no vaya a ser dura, sino que siempre va a estar con nosotros. O sea, siempre va a estar ahí, va a estar presente. O sea, vamos a sufrir juntos, vamos a caminar esto juntos. Y eso sí, eso marca eso marca una inmensa diferencia. Ojalá muchos jóvenes te escuchen. Ojalá muchos jóvenes, vamos a compartir este testimonio muchísimo porque yo sé que le vas a llegar a muchos jóvenes que en este momento están muy cerrados porque lo que no te pasaba en los retiros era que no tenías el corazón dispuesto y el Señor es un caballero. Él es que va ahí esperando un mejor momento, un momento un poquito más frágil, más dispuesto, que estabas dispuesto a una ayuda tan especial y ¡pum! Que ahí te cogió con toda. Cuando menos Julián, esperaba, hermoso. así es. No, y algo que yo rescato muchísimo es la oración constante de tus padres, o sea, el deseo ferviente de buscar la salvación de tu alma. Porque si veían de pronto a un joven que no iba por el camino correcto, lo que siempre buscaron es orar, orar y buscar. Miren la insistencia, es que nunca dejar de orar, nunca dejar de buscar la salvación de nuestros hijos, porque tus papás a 7 u 8 retiros te envían. O sea, Pues yo le yo rendía al creo que un papá tercero, al no. segundo o al tercero dice, no, pues nada que hacer con este Y al muchacho. mismo, o Entonces, sea, el mismo retiro que ya sabía de qué la pasaba. misma comunidad, que ya sabía lo que iba a ir, que Qué ya lo belleza. conocía, que podría llegar con más armas a debatir, pero mejor dicho, más claro no pudo haber sido, el Señor sabe cómo tocar tu Un corazón. abrazo grande Sí. para tus papás. Sí, la verdad, y siempre vale la Perseverantes. pena. Yo me pongo a pensar hoy en todos esos retiros, a pesar de lo cerrado que yo estaba, siempre el Señor me decía cosas, o sea, había cosas que decían en los retiros que yo decía, eso es verdad.
Eso es cierto, aunque yo no lo quiera reconocer, eso es verdad. Y cosas que hoy me acuerdo y que me ayudaron muchísimo. Es decir, nunca hay esfuerzo perdido. O sea, eso es importante para los papás. Nunca hay esfuerzo perdido. Cada Ujú. esfuerzo que ustedes hacen por sus hijos, a veces, porque ustedes seguramente les ha pasado, uno habla con muchos papás hoy y dicen, pero es que yo le hablo y le digo y me responde horrible o me dice, usted me está sermoneando, no me canzonee más, lo que sea. Lo impresionante es que siempre algo queda. O sea, aunque el hijo a veces sea, qué sé yo, medio grosero, rebelde, responda que no le gusta, que lo que sea, insista. O sea, insista con paciencia, con amor, la paciencia del Señor. Eso algo va quedando. Después, cuando se convierte, ellos mismos cuentan la historia y le dicen, mamá, eso que usted me dijo, me quedó. A mí no se me olvida, por ejemplo, mi papá siempre me decía, Julián, hay gente que quisiera y no puede. Y usted que puede no quiere. Siempre me decía eso, mi papá, me decía eso. Y también me decía, Julián, tenga mucho cuidado, porque el que no busca por amor, después le toca por dolor. Él todo el tiempo me decía eso. Y esas cosas a mí me quedaban. Yo le decía, no, pues que va, no, pues uno le hace cara de escéptico y no te nada y no sé qué, y trae, yo estoy bien. Pero en el fondo hay cosas que van calando en el corazón. O sea, Ujú. hay que tenerle mucha fe a eso que se hace de parte de Dios. Qué belleza, Ay, qué no, Julián, bendición. Dios te bendiga, de verdad, qué testimonio tan hermoso. A mí me llegó al corazón. El Señor me Gloria a dijo Dios. varias cositas en este testimonio. Creo que No, a todos sí. nos llegaron muchas enseñanzas. Y como por último, Julián, te quería hacer una consultica para aquellos que no saben qué es Unión Familia, si nos podías contar Claro que sí. cortamente. Mío se pague, Alex. Hermano, mira, nosotros hace unos 4 años, precisamente todo este tema pro vida y de nuestro llamado a defender la vida en el que sentíamos una gran inquietud porque sentíamos que en Colombia ese tema iba muy para atrás. Es decir, nosotros llevamos desde el 2006 que se aprobó el aborto en Colombia hasta nada, hace unos cuantos años, todo era perder, 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 perder. O sea, cada día se aprobaba más el aborto, la eutanasia, las drogas, una cantidad de cosas. Y nosotros sentíamos impotencia, porque decíamos, o sea, vamos a resignarnos a perder toda la vida, a que siempre se siga aprobando más todo esto y simplemente nos lamentemos. O salgamos, por ejemplo, a marchas que son muy importantes o algunas cosas, pero al final esta gente sigue imponiendo lo suyo y ahí nosotros descubrimos un día, eso fue un 15 de febrero del 2020, nos reunimos un grupo de amigos, de hermanos de fe, de comunidad, de todo, y dijimos, oye, tenemos una inquietud vocacional. Así como los religiosos, los consagrados tienen inquietud de siento que Dios me está llamando a algo y no sé qué es y quiero discernirlo, nos sentamos y dijimos, el Señor nos está llamando a algo y sentémonos a discernirlo. Y nos sentamos como una especie de retiro entre amigos, éramos por ahí unos 15 amigos que nos reunimos en una casa de una amiga, pues, y nos sentamos un fin de semana en una sala de una casa a orar y a conversar qué puede el Señor estarnos pidiendo. Y ahí nació una cosa que se llamó Conciudadanos, que Conciudadanos es, ahí dijimos, vamos a crear una ONG, un grupo, una organización que se dedique a estudiar las leyes, a estudiar cómo hacer leyes para que podamos proponer leyes que podamos cambiarlas. Y hagámoslo, porque hicimos, el Señor nos mostró ahí una cantidad de cosas, el Señor ahí nos dijo qué vocaciones teníamos cada uno, leímos ese día, era la primera lectura de ese día, Efesios 4:18, y San Pablo en Efesios 4 dice, unos serán maestros, otros serán evangelizadores y otros serán pastores. Y todos al final serán apóstoles que construyen un mismo edificio. Fue impresionante porque nos habló exactamente de lo que sentíamos en el corazón que Dios nos llamaba. Ahí dijimos, bueno, unos se van a dedicar a ser maestros y van a hacer el trabajo de estudio. Entonces necesitamos abogados, politólogos, economistas, gente que sepa diseñar leyes de la República que las podamos cambiar. Otros serán evangelizadores, entonces necesitamos el tema de comunicaciones, de redes sociales, esto que ustedes hacen, o sea, el hablar, de llevar el evangelio a las redes y al mundo, pues nuevo, por medio de las nuevas modos de evangelización. Y otros serán pastores. ¿Qué significa pastores? Dijimos, ¿será que Dios nos está llamando a algunos a que se metan en estos temas públicos, allá donde se toman las decisiones, donde se hacen las leyes, donde nos están imponiendo todas estas agendas de muerte, que se metan allá y las empiecen a cambiar? Porque es que estamos perdiendo por W. Como en un partido de fútbol. Si el otro equipo no va, pues gana el equipo que sí estuvo. Y entonces nos decía, como dice Fray Nelson Medina, los espacios que no ocupamos los cedemos y casi siempre se los cedemos es a la gente que está imponiendo estas cosas. Ahí decidimos que teníamos que evangelizar,
irnos de manera confesional, o sea, confesando el nombre de Cristo, hablando en nombre de Dios, llevar el nombre de Jesús a todas esas partes. Empezamos haciéndolo por medio de proyectos de ley que les entregábamos a legisladores. En Colombia íbamos al Congreso y les decíamos, hicimos un proyecto de ley en contra del aborto, hicimos un proyecto de ley a favor de tal cosa, y se los presentábamos, nos los recibían felices porque les hacíamos la tarea. O sea, ya habían congresistas que llevan 4 periodos, como 20 años casi, y nunca habían presentado un proyecto de ley. Y nosotros llegábamos, un grupo de muchachos que nos reuníamos virtual, porque fue plena pandemia 2020, haciendo proyectos de ley, íbamos, se los presentábamos a ellos y les decíamos, oye, te hicimos la tarea gratis, no nos tienes que dar nada, solo ayúdanos a que esto salga adelante. Ellos felices recibían eso, pero se tomaban la foto con el proyecto, muy lindo, y luego no los, digamos que no los defendían. Ahí nos dimos cuenta que luego de crear con ciudadanos, que es el tanque de pensamiento, es el lugar donde se investiga, se crea, se planea todo lo que se va a hacer, que vimos que era una necesidad muy grande porque no había como agenda estratégica. Luego se creó Unión Familia, que fue un movimiento social, un movimiento para defender la familia, para defender el reino de los cielos, para defender la doctrina social de la iglesia en ese mundo público. Y ahí empezamos a convocar a hermanos de comunidades, hermanos de fe, a católicos, a que se lanzaran y se metieran, a que incursionaran en política, que fue una cosa bastante un poco atrevida, difícil al principio, que generó rechazo en muchos, como, oye, ¿por qué los católicos en política y todo eso? Y no, la verdad es que insistimos mucho en que la iglesia enseña que es un derecho, y no solo un derecho, sino un deber de los laicos de incursionar en el mundo público para defender la doctrina de la iglesia, la enseñanza y los principios, la vida, la familia, la libertad religiosa, todo esto. Y gracias a Dios el Señor empezó a despertar un montón de milagros impresionantes, al punto que hoy, gracias a Dios, pues tenemos 2 miembros de Unión Familia en el Congreso de la República, un senador y un representante a la Cámara, tenemos 2 diputados en Antioquia, en Santander, tenemos concejales, tenemos unos 20 concejales repartidos, muchos en Antioquia, muchos en otras partes también del país. El Señor ha venido bendiciendo esta obra de una forma impresionante, con un montón de milagros y de victorias incluso. O sea, lo más impresionante es, nosotros estamos casi acostumbrándonos a perder. Hoy es impresionante porque en estos días hasta hablábamos, decíamos, qué miedo que nos acostumbremos a tantos milagros. El Señor nos ha dado unas victorias. Nada más la semana pasada aprobaron una ley de la República hecha por nosotros, entre un grupo de muchachos. Arrancamos a hacer esa ley estudiando unos casos de Argentina, de Hungría, de varias partes, de cómo se puede ir eliminando el aborto a partir de darle ayuda a las mamás para que escojan la vida porque tienen todo lo que necesitan, y otras cosas que estamos avanzando para eliminar del todo el aborto. Y entonces estamos viendo que estamos empezando a ganar otra vez. Y ha sido, yo creo, y al final nos reunimos y decimos, Señor, ¿por qué nos has dado tantas victorias? ¿Por qué esto avanza tanto? Yo creo que ha sido por una cosa sencillísima, sencillita pero clave, y es que decidimos hacerlo en nombre de Dios. O sea, esto al final del día es una obra dedicada a la evangelización, a hablar, a devolverle a Cristo su reino, a devolverle a Dios su lugar. Y yo creo que cuando uno introduce el nombre de Jesús en la ecuación, en la fórmula, eso hace que sucedan milagros. Al final del día, y lo que nosotros siempre decimos, nosotros no tenemos nada especiales, ni de así que los que es que son muy tesos, muy inteligentes, muy estudiados, muy profesionales. Gracias a Dios hay un equipo extraordinario, gracias a Dios cada día mejor, de muy profesional, que está haciendo un trabajo para defender el reino de los cielos, el lugar de la iglesia, impresionante. Pero al final del día eso es posible por una sencilla razón, es que le tuvimos fe al nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús es el que ha ido abriendo las puertas. Y eso ha marcado la diferencia. Entonces, al final, con Ciudadanos y Unión Familia son una obra que se dedica a evangelizar la política, a evangelizar el mundo público, evangelizarlo con argumentos, con excelencia, digamos, profesional, académica que se necesita, pero al final del día con celo apostólico y sabiendo a qué vamos. Nosotros vamos a tocar corazones para Dios y a tocar las normas, a tocar las instituciones para Dios también, para que todo eso vuelva a ser de Dios. Y entonces, por ejemplo, hace poco, ahorita que fue el Viernes del Sagrado Corazón, hicimos una consagración de toda Colombia al Sagrado Corazón de Jesús en la Basílica del Voto Nacional, que es el lugar donde hasta 1994 siempre se consagraba el país al Sagrado Corazón de Jesús, y no se volvió a hacer.
Y ahorita este año se volvió a hacer, se volvió a consagrar y hubo gobernantes y congresistas y de todo ahí. Y no solamente ahí, sino en consejos de ciudades, en asambleas, en la de Antioquia, de Cali, en empresas, en todo esto, porque al final del día nuestra mayor meta, y lo decimos hasta en nuestra planeación, nuestra mayor meta es devolverle esta patria al Sagrado Corazón de Jesús porque a Él le pertenece, de Él somos. Y a eso nos dedicamos. Y eso yo creo que es, al final del día, lo que nos mueve en esta obra y en ese proceso, lógicamente, defender la vida, defender la familia. O sea, si somos el país del divino niño, del niño Jesús, no es posible que en Colombia se permitan abortos hasta el 9º mes como hoy se están permitiendo. No es posible que eso pase. Tenemos que cambiar eso y el Señor nos va a dar las herramientas y las gracias suficientes para hacerlo porque el Señor nos promete que Él va a reinar. Uno ve esta devoción del divino niño que está en los hogares de toda Colombia y uno ve a los pies lo que dice. Eso es una promesa y uno tiene que reclamar esa promesa y hacerla valer. El niño Jesús nos promete: reinaré. Reinaré, y nos lo cantamos cuando decimos, pues tú dijiste reinaré, en esa canción tan linda. A nosotros eso nos apasiona, nos enamora, y eso es lo que nos mueve a hacer todo lo que estamos haciendo. Que al final del día le podamos devolver nuestra patria al corazón de Jesús. Y eso es así, pues como en resumen, unión, familia y con ciudadanos. Eso hacemos aquí. No, pues la verdad ya no sé cuál de todo era Me lo más encanta hermoso del escucharte. testimonio, porque todo fue, o sea, todo cayó perfecto, Qué tu belleza. historia, tu testimonio, lo que Gloria a haces Dios. actualmente en Conciudadanos y Unión Familia, porque me encantó esa explicación, porque muchas personas pueden ver, Pero pero no entender. entender exactamente qué hacen, cómo llegaron, Claro. por qué están en política. Y esa es una explicación muy clara para poder apoyar esto, pues porque eso tiene un objetivo y es evangelizar a través de diferentes entornos, como en este caso la política, Así que me es. parece muy bonito. Tenemos que Pues, Gloria a hacerte más Dios. invitaciones, Julián. Yo feliz. Julián, Todas las veces que quieran, invítenme. Yo feliz. muchas gracias, hermano. Qué bendición A ustedes. tenerte. Hermoso todo lo que nos has contado. Yo sé que más de uno va a quedar súper inquieto, pero bueno, esta cuenta es para el Señor, es para evangelizar. Cualquier duda pueden escribir, deben de tener algún contacto en Conciudadanos, Unión Familia, los pueden buscar para Ahí que lo puedan ponemos en llegar. la descripción. Ahí Súper. les ponemos la información. Dios les pague y Bueno, un gloria a abrazo y Dios. Dios te bendiga. A ustedes. Muchísimas gracias por Qué invitarme. belleza. No, no, a ti por estar con nosotros y qué belleza, qué bendición. Qué Un abrazo muy grande bendición. a todos. Obviamente, no se les olvide compartir este testimonio, dejarle un mensaje muy, muy, muy bonito, muy positivo a Julián. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, activen las notificaciones Amén. para que les llegue todo. Julián, un Amén. abrazo muy grande. Estás llenito del Espíritu A Santo. ustedes también, a Y ustedes así, también. Mi Dios les pague de sigue verdad de Amén. así, corazón sigue así de orar. y que el Señor siga bendiciendo este apostolado tan lindo que tienen. Amén, Amén. amén. Para la Para la gloria de gloria de Dios. Dios todo. Un abracito Cuídate, grande. Julián. Dios los te bendiga a bendiga. todos. Dios los bendiga.